Bueno, hoy voy a poner término a estas reflexiones personales sobre algunas citas de la pornocracia de Proudhon. Nos habíamos quedado en las controvertidas afirmaciones que hacía en las notas añadidas al texto de este libro. Cosas en que el marido puede matar a su mujer: adulterio, impudicia, traición, borrachera, insumisión, obstinación, robo, dilapidación. Como un hombre que se hace llamar pacífico, como os comentaba, y pacifista, puede reconocer este derecho del hombre de asesinar a su mujer por estos motivos. Y es más, no es que sea derecho del marido, sino que lo ve como derecho de la mujer de ser matada por su esposo. Por eso dice posteriormente: un hombre que se respeta puede acuchillar a su mujer. La verdad es que estas barbaridades resulta difícil, ¿no? Pensemos que Proudhon ha dicho en algún lugar que la violencia es la peor de todas las eh, expresiones de poder, opresiones del poder. Eso lo decía justamente condenando el terrorismo de algunos que se hacían llamar anarquistas. ¿Cómo puedo defender, abogar por la violencia cuando la violencia es la fuerza la expresión más explícita de opresión del poderoso? Por lo tanto, eso lo dice él y está evidentemente se está traicionando a sí mismo en el espíritu de tal afirmación al hacer este tipo de afirmaciones. Un hombre que se respeta puede acuchillar a su mujer, pero no me atrevería yo a decir, dice Proudhon, que tiene derecho a dar una colleja a su querida infiel. No tiene derecho, ¿por qué? Porque no hay una relación tal como lo ve, verdadera, auténtica, no hay matrimonio, es amor libre, sin ningún tipo de responsabilidad. Ella es libre. Fijaos lo que está argumentando de una manera que podría bien el feminismo utilizar a su favor, ¿no? Ella es libre. Ella, la concubina, con el concubino, porque aquí los dos tienen la misma falta, si tal cosa es una falta. Ella es libre, dice Proudhon. Bueno, pues también dice que para ser feliz con una mujer se requiere primero respetarla, atentar contra su vida es respeto hacia la mujer. Para ser feliz con ella se requieren tres cosas. Primero, respetarla. Segundo, amarla con ternura. Atentar contra su vida, contra su integridad física, es amarla con ternura. Es incomprensible, ¿no? Que Proudhon tal vez estaba ya viejo, estaba con las secuelas de sus años, de sus meses en prisión, esas prisiones horribles que había en el siglo XIX. Murió con 55, 56 años, más joven de los años que yo tengo ahora mismo. Con un bastón iba porque tenía dificultades para moverse. En el cuadro de Courbet, que podéis ver en la miniatura de este vídeo, se le ve con ese bastón. Y el tercer punto, ser superior a ella en lo posible, ser superior a ella en lo posible. Su concepción del matrimonio es completamente paternalista, por no decir patriarcal. El marido es como un padre, entonces en gran medida eso sigue siendo así, ¿no? Incluso por aquellos y aquellas que lo niegan. Por eso muchas veces los maridos suelen ser mayores en edad que las esposas. Esto también puede estar en relación con el desarrollo en la mujer, que es más que madura antes que de lo que suelen hacerlo los hombres. Y es curioso, ¿no? Porque las mujeres, y esto es un valor de fortaleza también, suelen vivir más. Y subrayo lo de fortaleza, porque ¿qué entendemos por fuerza? Dice Proudhon que el hombre es más fuerte que la mujer. Bueno, solamente en el ámbito físico,
tenemos la potencia, tenemos la resistencia, tenemos la elasticidad, tenemos muchos, al menos 7 solamente en el ámbito físico. Si hablamos ya de emociones, si hablamos de actitudes mentales, de aspectos energéticos, entonces es muy complejo. Esa palabra fuerza tiene mucho contenido, no se trata solamente de pegar puñetazos, evidentemente. Entonces, una de las feministas creo que es esta mujer que tomó los nombres de sus hijos, Ángel Leo. Tuvo 2 mellizos, 2 gemelos, uno era Ángel y otro Leo. Y no, André Leo. André Leo, este es el seudónimo que toma ella. Y ella les decía que, por ejemplo, para la maternidad hace falta una fortaleza que es completamente para el ejercicio de la maternidad. Hace falta una fuerza que no es la propia del varón, entre otras cosas, como un detalle para apuntar esta complejidad del concepto fuerza. Entonces, el tercer punto, como os comentaba, es ser superior a ella en lo posible por la fortuna, por el genio, por la industria, el valor, la fuerza, la abnegación. Él entiende el matrimonio como una relación jerárquica. Y es curioso porque en otros momentos va a decir que la mujer es esa reina a la cual veneramos y ella nos incita a que esos valores propios de su belleza, de la belleza de su espíritu, la misericordia, la caridad, el servicio, la bondad, el amor, la abnegación, que esos valores, a pesar de que aquí dice que la negación, el hombre, el marido debe superar a ella, curiosamente, paradójicamente, contradictoriamente. Entonces, bueno, esto de que cómo puede ser inferior es ese ser ideal al cual reverenciamos y que nos incita a ser mejores. Eso es una contradicción. Pornocracia y malthusianismo van de la mano, dice Proudhon, y malthusianismo, de Malthus, el pensador, economista inglés, creo. Uno pide que no se tengan hijos. Malthus, pide que no se tengan hijos y la otra, mejor dicho, la pornocracia pide que no se tengan hijos, o no, el Malthus pide que no se tengan hijos y la otra enseña cómo, no tenerlos. Y ya estamos muy avanzados en la recepción de estas enseñanzas que nos castran a todos para que no tengamos hijos e hijas. No preocuparse, que ya vienen los inmigrantes y los pobres que están aquí para tener todos los hijos que hagan falta. Y la otra enseña cómo, que es la poliandria, la poligamia, la promiscuidad. Todo eso es la manera de no tener hijos, de no tener matrimonio, de no tener familia. Bueno, Elvira Virginia López, una feminista argentina, dice que, hablando del matrimonio, Proudhon dice que la mujer será objeto de culto para el esposo, lo que antes os comentaba. ¿Y cómo podría serlo si en ella prevalece la bestialidad? ¿Cómo hace esos ataques directos contra la identidad femenina si luego nos dice, como os comentaba anteriormente, que debemos venerarla, reverenciarla, tomarla como un objeto de culto? ¿Cómo tal se puede representar lo ideal, la pureza? ¿Cómo esa bestialidad puede representar ese ideal, esa pureza, esa templanza, esa generosidad que Proudhon atribuye a la mujer? ¿Por qué la compara con lo bestial, con lo salvaje, cuando luego le va a hacer este tipo de concesiones? En teoría de la propiedad se retracta, dice la autora. Bueno, yo busqué y me parecía que en otros textos posteriores o paralelos, más que retractarse, parece que se recrea en los mismos errores, en la misma actitud sexista. Solo soy un viejo campesino, dice Proudhon, solo soy un viejo campesino dotado de una mente ingeniosa, que ha estudiado un poco, que se ha librado bastante bien de las tonterías,
pero en quien el estudio solo ha aumentado los defectos de la naturaleza y ha hecho que su rusticidad sea aún más prominente. Esto dice en una carta Proudhon, es decir, tiene esta afirmación, este detalle de humildad, porque efectivamente no deja de ser un hombre del campo, de una zona rural, que a través de su voluntad, de su decisión, de su vocación, ha ido llegando, accediendo a puestos relevantes de esa sociedad francesa del siglo XIX. Bueno, pues este escrito viene a ser como una respuesta a afirmaciones de Jenny Dericourt y Juliette Lambert, que son dos feministas contemporáneas de Proudhon, y también estas mujeres responden a Proudhon, y también lo hace André Leo. Desgraciadamente, pues no hay mucha posibilidad de acceder en internet a lo que ellas dicen. André Leo, que tiene un libro titulado Mujeres y más. El arte es aquello que nos civiliza y ennoblece. Una frase de Proudhon, como ya os comenté en algún vídeo anterior. El arte no es nada fuera de la moral, también dice Proudhon. Como comentaba, Proudhon está completamente en contra de eso del arte por el arte. El arte por el arte es consecuencia de la pornocracia, de la decadencia, de la degradación, de la ociosidad, de la vida evasiva, individualista, que ya ha negado lo trascendente, que ha negado lo comunitario y solamente se preocupa porque su ombligo de rienda suelta a su codicia infinita. Entonces el artista ya no es un servidor, un trabajador, una persona que canaliza lo más noble, lo más grande, lo más bello del espíritu humano, sino que es un mero narciso que quiere destacar de manera como un petirimetre vulgar en los salones destacados de las sociedades occidentales. El romanticismo epicúreo inmoral ha hecho de nosotros lo que somos, dice también Proudhon. El artista está entregado al ateísmo en sus sentimientos y a la anarquía en sus ideas. A la anarquía, fijaos esta acepción de la palabra anarquía, a pesar de que se considera a Proudhon como el primer anarquista, por encima incluso de William Godwin, al cual se le etiqueta de tal en algunos sitios. William Godwin, el inglés, esposo de Mary Wollstonecraft, ambos son los padres de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pero Proudhon es muchísimo más importante que William Godwin. Proudhon trata sobre todo, lo alberga todo. Que yo a Godwin no lo he leído. Pero era al que admiraba Percy Shelley, el poeta inglés, y como muestra de esa admiración, pues secuestró, como se decía en esa época, a su hija Mary Shelley, y bueno, al final acabaron ambos casándose, como sabemos. Entregarse a la política es lavarse las manos en mierda. Eso decía también Proudhon. Y Proudhon considera el matrimonio, esta es una cita de la obra de George Woodcock, un anarquista canadiense que escribió alguna biografía sobre Proudhon y sobre otros anarquistas europeos.
Proudhon considera el matrimonio como un producto no solo de la naturaleza física del hombre, que tiene su fuente en la necesidad de la generación, sino también de un elemento intelectual que lo transforma en una necesidad social, en un foco de justicia y en una unidad básica de la sociedad. El matrimonio cristiano, sin embargo, es una perversión del verdadero matrimonio. El matrimonio cristiano, comenta George Woodcock, entiendo que en sintonía con algunas ideas que expresa Proudhon en sus escritos, el matrimonio cristiano es una perversión del verdadero matrimonio. Al reservar a Dios las preferencias íntimas del corazón, da lugar a la separación del amor del matrimonio y produce así un inevitable recrudecimiento del erotismo y la degeneración moral. Porque se trata de un Dios que está fuera, que es ajeno a la pareja, al matrimonio, a la mujer y al hombre que se unen. Entonces no está presente en ese amor, ni en esa mujer, ni en ese hombre, ni en ese matrimonio, ni en esa familia. Yo pienso que la tradición cristiana no es así, pero bueno, así lo entiende George Woodcock y por eso dice lo que dice. Solo allí donde existe la libertad, donde el absoluto ha sido destronado, es el problema de Dios. Se convierte en un absoluto y en un absoluto ajeno, que contrastándolo con nosotros, miserables criaturas terrenales, no somos nada. Solo allí donde existe la libertad, donde el absoluto ha sido destronado y el sentido innato de la justicia, esto es importante, Proudhon considera que la justicia es algo innato en la naturaleza humana, y el sentido innato de la justicia se ha convertido en la regla de conducta del hombre, se restablecerá el matrimonio como fuente de derecho y la familia como núcleo de regeneración social. Voy a leer hasta alguna otra cita de este texto de George Woodcock sobre la vida y obra de Proudhon. La identificación de igualdad y justicia nos lleva fuera del ámbito de las relaciones personales, al campo económico de la riqueza y la pobreza. La Iglesia se refiere, entiendo que a la romana, según Proudhon, desconoce la ciencia económica y su relación con la justicia. Considera inevitable la desigualdad de condiciones. Hace de la pobreza un juicio de Dios. Esto es debatible, evidentemente, pero entiende Proudhon que la Iglesia tiene ese mal. Se lamenta de que seamos los que lo fueran, pobres, necesitados, desfavorecidos, pero al mismo tiempo dice, bueno, esa es la voluntad de Dios y por lo tanto rezad mucho y pedirle al Señor que os ayude y os acompañe en esa miseria tan triste que os va a servir para siempre, que vais a vivir siempre ahí. Entonces no hay una predisposición en esas presuntas ideas de la Iglesia, no hay una predisposición a redimir de esa... ¿Por qué? Porque la redención está en el más allá. Entonces no tiene la Iglesia que redimirnos de las injusticias del mundo, ¿no? Así lo ve Proudhon. Considera inevitable la Iglesia la desigualdad de condiciones, hace de la pobreza un juicio de Dios y un efecto del pecado original. Perpetúa las divisiones artificiales de la sociedad y defiende el sistema de subordinación del trabajo a la autoridad, sistema que no contiene ningún elemento de justicia. La justicia, tal como la concibe la Iglesia, es trascendental. El principio moral se considera originario de Dios y por tanto superior al hombre. Pero según Proudhon, la verdadera justicia es inmanente, es innata a la conciencia humana, tal como os comentaba anteriormente. Si Proudhon no niega el misterio último de la existencia, insiste
en que sigue siendo impenetrable. Y del mismo modo hace una distinción entre lo divino tal como es y lo divino tal como los teólogos lo han retratado. No es lo mismo, no es lo mismo Dios, el Dios que está en nosotros, el reino de Dios está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. No es lo mismo ese referente del sencillo creyente que tiene esa relación con lo trascendente dentro de sí. No es lo mismo ese sentido de lo divino que una vez que ya en una iglesia organizada mundanamente y jerárquicamente, el sentido de lo divino que tal institución va a tener, tal institución del mundo. El absoluto hace una distinción, Proudhon, entre lo divino tal como es y lo divino tal como los teólogos lo han retratado. Lo absoluto se da como postulado en todo conocimiento, pero de ello no se sigue que pueda convertirse él mismo en objeto de conocimiento. El absoluto como tal no es el enemigo del hombre, es la idea de Dios formulada por los teólogos. Dios es el mal. ¿Cuál es el mal? La idea de Dios formulada por los teólogos según lo entiende Proudhon. Como un ser fuera, si Dios está fuera, si no está en mi mente, no está en mi corazón, no está en mi interior, en mi alma, en mi espíritu, en mi naturaleza, en mis relaciones, en mi realidad, si no está ahí, pues va a estar siempre fuera y por eso nada va a cambiar. Por eso el teólogo, el padre, el sacerdote, el papa, el obispo va a decir al pobre que pasa hambre, que pasa frío, que padece injusticia, le va a decir es la voluntad del Señor que está afuera y por lo tanto nada podemos hacer excepto rezar y cultivar la caridad, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, tal como lo entiende Proudhon, no hay un sentido de justicia en el común de los miembros del clero, de la jerarquía eclesiástica. Tal vez por eso haya habido a lo largo de la historia una revelación, con B, de rebelarse dentro de esa misma jerarquía. Por eso hay tantos curas comunistas y curas guerrilleros y curas, como decía Silvio Rodríguez, ¿no? Dice que estaba en los años 70 en Nicaragua y fue a visitar al líder de determinada guerrilla y era el cura del pueblo. Entonces, y es un poco por eso, ¿no? Porque al haber tanta actitud pasiva en la lucha contra la injusticia por parte de la doctrina cristiana o de parte de ella, pues el cura de pie pues a veces se rebela y se convierte en un guerrillero, incluso en ocasiones extremas, ¿no? Es la idea de Dios formulada por los teólogos como un ser fuera, por encima y opuesto al hombre, lo que debe ser atacado. Eso es lo que debe ser atacado, ya que esta idea es la fuente del concepto de autoridad, no es un tema baladí, es la fuente del concepto de autoridad. Por eso el Estado es Dios, el Estado me oprime, Dios ni amo. Por eso algunos anarquistas, empezando por Bakunin, si no me equivoco, pues identifican poder opresor con Dios, no porque lo hagan ellos, sino porque efectivamente determinadas iglesias cristianas nos han llevado a pensar así. Es la idea de Dios formulada por los teólogos como un ser fuera, por encima y opuesto al hombre lo que debe ser atacado, ya que esta idea es la fuente del concepto de autoridad y por lo tanto el enemigo de la verdadera justicia. Una vez más, dice George Woodcock, es necesario subrayar la diferencia entre la mera negación de Dios, expresada por el ateo ortodoxo, y la expresión de la antinomia insoluble entre Dios y el hombre en los escritos de Proudhon. En última instancia, el autor de Justicia tenía mucho menos en común con Charles Bradlaugh que con Kierkegaard.
el filósofo danés, el primer existencialista, según suelen decir, quien, como ha señalado el padre de Lubac, llamaba a Dios el enemigo mortal. Parece que es ser que Kierkegaard llamaba a Dios el enemigo mortal. Fijaos la relación que esto está con Dios es el mal, que decía Proudhon. Kierkegaard, que era cristiano, llamaba a Dios el enemigo mortal y declaraba que el cristianismo existe porque hay odio entre Dios y el hombre. El cristianismo existe porque hay odio entre Dios y el hombre. Bueno, pues con esta cita, de momento voy a poner término a estos vídeos sobre la pornocracia, la obra de Proudhon. Gracias y hasta una nueva oportunidad.